Volvemos a la tertulia de este jueves 19 de marzo del año 2020. Tertulia modo COVID-19, tertulia trastornada, tertulia que hoy estamos desarrollando totalmente a distancia y repartiendo a los integrantes de la mesa en pares, en parejas. Estuvimos recién con Daniel Superviel y Martín Couto. Saludo ahora a Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Y Esteban Valenti, ¿cómo te va? Buenos días, mal. Mal, bueno, a ver, cuéntenos, ¿en qué está cada uno de ustedes? Carlos, ¿dónde te encontramos? En tu casa, ¿no? Sí, yo estoy en mi casa, me recluí voluntariamente hace 2 o 3 días, creo que la manera de cuidarse y de cuidar a los demás por cualquier cosa, y bueno, esperando que esto afloje, pero las cosas no están muy claras, no se sabe cuándo, cómo, de qué manera. Hoy por hoy son más las incógnitas y los miedos que otra cosa, pero bueno, habrá que ir viendo. Esteban, ¿por qué contestabas así tan directamente mal? Bueno, el que esté bien es porque es una normal. Es decir, hoy vivimos en el mundo una situación que no se registra de hace siglos. Lo que pasa es que está disimulada por la situación tecnológica, por los cambios de ese tipo. Pero desde el punto de vista de que cada vez más la solución o el intento de salir de esta situación sea el encerrar a una parte fundamental de la población, es una demostración de la gravedad absoluta que tiene la situación. Y a eso agregarle un hecho que ahora recién estamos rozando, pero que es el impacto económico y social que va a tener esto en todo el mundo, y como siempre, no de la misma manera. Los países más pobres vamos a pagar, y la gente más pobre vamos a pagar de la peor manera esta situación, por más que hagamos cosas, y con un hecho que es absolutamente inexorable. De esto no se sale sin un aporte del Estado, sin un aporte de las estructuras colectivas. Ahora, a mí lo que me llama la atención es cómo seguimos todo el digamos, este episodio, preguntando los detalles más menores, más pequeños, que están bien, son los que hay que conocer sobre qué sirve el jabón, qué sirve, y no hacemos algunas preguntas que han sido siempre claves en la historia de la humanidad. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué en Uruguay pasamos del día 13 que se detectó 4 casos al día de ayer, en 5 días pasamos a 79? No quiero convocarlos a hacer un cálculo económico, digamos, porcentual, porque da para llorar. ¿Por qué en Italia todas las medidas que se adoptaron y tienen la cantidad de muertos que tienen? Esto es una maldición, es una especie de algo divino, o como dice el Papa, que venga Dios con su mano y nos cuide, cuando no nos va a curar. Entonces son todas preguntas que yo las dejo formuladas, y lo que me he dedicado, además de escribir y trabajar, porque tengo que trabajar en WIPRES, es a pensar efectivamente y a buscar y a investigar las razones o las respuestas posibles a esa gran pregunta que salvó el mundo en los momentos trágicos. ¿Por qué? La pregunta del por qué. ¿Pero te referís a una pregunta por el lado sanitario? ¿Te referís a una pregunta por el lado político? No, todo es sanitario. Sanitario estamos saturados. Lo único que hay que buscar es no ahogarse en la cantidad de variedades de respuestas. Sí. Pero entonces, ¿por dónde estás buscando la respuesta? Una idea nomás, a ver. Bueno, ¿por qué en el Uruguay pasamos esa cosa? Es muy claro, porque venimos corriendo la de atrás, absolutamente. Una señora llegó de Italia y de España con fiebre, y hoy 44 de las 79 personas son responsabilidad de esta señora Carmela Ontú, que tuvo contacto directo. Sí, una precisión allí. Ella dice que no volvió con fiebre. Había tenido fiebre antes, no en el momento en que volvió. Bueno, no importa, pero está claro lo que pasó con la falta de controles, etcétera. Se pasó pero no importa. El problema de fondo es ¿hasta cuándo va a tener que llegar esta progresión para que adoptemos una medida de aislamiento general, excepto aquella gente que hace funcionar lo básico de la economía y la supervivencia
del Uruguay, porque no son solo los médicos. Los médicos son fundamentales, los enfermeros son fundamentales, pero la gente que produce comida, la gente que la distribuye, algunos servicios claves van a tener que seguir existiendo. Y que cuando hay este nivel de pandemia, los peligros son extraordinarios. Entonces, a ver, ¿por qué? Y porque corremos de atrás, porque estamos corriendo de atrás. Los italianos, ¿por qué de la Lombardía se extendió a toda Italia? Por tres motivos, va. Primero, porque corrieron de atrás, todas, una atrás de otra, lo mismo que en España. En segundo lugar, porque los italianos les hicieron todas las exhortaciones y se inventaron todos los sistemas para no cumplirlo. Y le estoy diciendo de gente que es próxima a mí, porque yo soy italiano. Y tercero, porque en los últimos 10 años desmantelaron el sistema de salud en Italia. Entonces, por eso tiene el alto nivel de muertos que no tiene Alemania, por ejemplo, que también, sin embargo, lo corre de atrás. Ahora, para correrlo de atrás, ¿por qué no hacemos lo que dice Ben Johnson, de Boris Johnson, el inglés? Que dice, va a haber 90% de contagiados, va a haber un proceso maltuniano de purificación, según él, de la gente mayor de edad, porque el promedio de edad de Europa es prácticamente el mismo, y por lo tanto van a morir una cantidad de gente inexorablemente, y bueno, adaptémonos a eso. Sí, esa fue la visión inicial de Boris Johnson, el primer ministro británico. Ahora ya en estos días ha ido corrigiendo, ¿no? Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Ya cuando corregiste, ya lo dijiste. Hay momentos, es decir, un país que acepta que una persona de ese tipo gobierne, da una idea del decaecimiento cultural de un país. Yo usaría la frase de Churchill, ¿no? Churchill dijo, nunca tantos le debieron tanto a tan pocos por los pilotos de la Luftwaffe. Bueno, en Inglaterra habría que decir, nunca tantos sufrieron y van a sufrir tanto por una normal. Carlos, ¿tú qué tipo de reflexiones estás haciendo? Contanos de qué manera estás encarando tu encierro. No, yo no soy tan catastrófico como Esteban en cuanto a echar culpas a troche y moche, como se decía antes. Creo que esta es una circunstancia excepcional que superó todas las previsiones y todas las cosas que se podían prever normalmente. Creo que sí, que hay que tomar medidas muy serias, que hay que pensar en medidas excepcionales y que hay que lograr que la población se solidarice en esta lucha y actúe con responsabilidad y criterio. Es evidente que esto va a dejar un enorme daño, no solamente en lo que es la salud pública, no solamente en lo que es el relacionamiento social de las personas, sino también en el terreno económico. Esta es una crisis en ese sentido imprevisible y de una magnitud potencial enorme, que nos cuesta todavía tener claro hasta dónde va a llegar. Lamentablemente hay cosas que ocurren cada tanto con situaciones totalmente excepcionales y estamos ante una de ellas. No va a ser fácil transcurrir este periodo y no va a ser fácil eliminar efectos que van a ser muy duros y van a complicar mucho la vida en todo el mundo, por supuesto, pero también en el Uruguay. No creo que acá las autoridades locales han actuado con criterio, tomando medidas. Hay veces que se reclaman medidas ultra excepcionales que no son fáciles porque también requieren cosas que no se tienen o que significan paralizar totalmente el funcionamiento de un país, cosa que no es fácil, pero obviamente la dinámica de los hechos llevará a que se vayan adoptando todas las medidas que sean necesarias para evitar que este virus se siga propagando y siga generando problemas en la salud pública. Esperemos que se pueda actuar, veremos que se puedan limitar los efectos, pero sin duda va a ser una pandemia de enormes proporciones y de enormes consecuencias. ¿Tú estás trabajando de tu casa? ¿Esa es tu actividad? Sí, yo estoy trabajando desde hace ya 2 días, desde mi casa.
estoy perfectamente bien, no tengo nada, ningún síntoma de nada, pero bueno, con 64 años y algunos factores de riesgo, decidí en el momento que esto se agravó hace unos días, trabajar desde mi casa, y mantengo la actividad y hablo por teléfono, por supuesto, escribo, mando mails, sigo ejerciendo mi actividad en plenitud con la distancia, pero hoy por hoy la verdad que salvo las reuniones personales, todo el resto de la actividad se puede hacer por vía de mail o de internet o de lo que sea. O sea, no, si bien no es lo más cómodo en algunas circunstancias, me parece que es una forma de trabajar alternativa que está vigente y que se puede mantener en estas circunstancias. Esteban, ¿y tú? ¿Cómo es tu día a día ahora? Yo estoy trabajando, porque como nosotros hacemos todo por internet, en WePress, estoy trabajando en eso, estoy actualizando un libro que presenté a la editorial porque quiero incluir este episodio, porque es un libro que tiene que ver con estas cosas. Y bueno, pero yo amo mucho la calle, amo mucho mi trabajo. Esto mismo podría hacerlo sin coronavirus, sin embargo me gusta la vida afuera y creo que me va a costar mucho tiempo recuperar eso. Ahora quiero hacer otra pregunta que me parece fundamental. ¿Por qué el SARS, todas las enfermedades estas surgieron en Asia? Todas, en los últimos 20 años. Por una razón muy simple. En los últimos... Mirá, te invade un teléfono ahí, te están llamando. Sí. No, acá no. No, acá, ya lo corté. Era el teléfono de Carlos. Sí, dale, Esteban. En los últimos 10 años, 200 millones de seres humanos en Asia, tanto en China como en el sudeste asiático, se han mudado a las ciudades. 200 millones. Y quedan todavía otros 200 o 300 más. Esos 200 millones, uno de los casos es la ciudad de Wuhan, donde comenzó la epidemia, la pandemia, se ganó terreno deforestando zonas enormes y generando un fenómeno que es el contacto directo de los animales salvajes, portadores de determinados virus, en particular los murciélagos, con los animales domésticos y con los seres humanos. Por lo tanto, acá no hay ninguna, digamos, no hay ninguna maldición. Acá hay la consecuencia por eso empezó en un mercado chino de animales vivos, etcétera. Por eso la consecuencia ni siquiera terminó. El COVID-19 hay que esperar que no haya un 20, un 21, y eso depende de las cosas, las medidas que se adopten y lo que nosotros aprendamos. La gran incógnita, pero también vinculada a muchos procesos muy extremos, es cuánto va a demorar una vacuna. La vacuna del SARS demoró 13 meses. Sin una vacuna, este proceso va a tener diferentes curvas en diferentes países, que no es por razones genéticas, No es que en Italia los italianos, porque comen pizza y pasta, tienen un proceso más dramático que los alemanes. Es porque se cometieron determinados horrores y errores que se pagan carísimos. Entonces, las responsabilidades, más allá que uno las reparta o no las reparta, lo peor son cuando las reparte la vida, cuando las reparte la economía, cuando la reparten los muertos, cuando la reparte el hecho de que en Italia, que tiene el promedio de edad de Europa, tenga el 70% de los muertos mayores de 75 años. ¿Por qué? Por opción. Porque han decidido que como está saturado todo el sistema sanitario italiano, en particular en el norte, no los pueden atender. Es muy simple. No los pueden atender. Entonces, nos llama la atención todo lo que hacen, simpático, los aviones de la Fuerza Aérea que hacen la bandera italiana para levantar el ánimo, la gente que canta Pavarotti, pero sin embargo están alcanzando los niveles chinos en un país que tiene 60 millones de habitantes. Los niveles chinos, estás queriendo decir, la cantidad de muertos, la cantidad absoluta de muertos en Italia es hoy prácticamente la misma que hubo en China. Hoy ya lo alcanzaron, ni prácticamente, hoy ya lo alcanzaron. Porque hoy van a andar igual que ayer, arriba de los 400 muertos. Además,
hay que preguntarse por qué los coreanos y los chinos lograron en 3 meses prácticamente hacer llegar la panza no a una meseta, sino a una caída vertiginosa. No es que los chinos sean diferentes a nosotros, es porque efectivamente tomaron determinadas medidas totalmente drásticas, llegaron a desinfectar hasta los pisos, hasta los pavimentos. En la ciudad donde estuvo el paciente 31 de Corea, recuerden que el paciente 31 de Corea infectó a 1000 personas. Esa ciudad la aislaron, pero después aislaron todo Corea. Todo Corea quedó absolutamente en cuarentena. Y uno dice, dejan los servicios básicos para la alimentación, obviamente la atención médica y la seguridad pública, porque los delincuentes parecen inmunes, ¿no? Basta ver algunas de las cosas que siguen haciendo, pero yo creo que cuanto antes se hagan cosas muy dolorosas, que cuesta adoptarlas, pero no hay que esperar que algo lo justifique. La justificación, ¿iba o no a llegar el virus al Uruguay? Emiliano, iba a llegar. Iba a llegar, claramente iba a llegar. Entonces, ¿podíamos pensar medidas antes de que llegara? Podíamos pensar medidas antes de que llegáramos. Desde no tener, como dejó el gobierno anterior, 100 kits para hacer análisis de la enfermedad, que es una barbaridad, hasta el hecho de que inmediatamente se tendría que haber puesto en cuarentena a todos los pasajeros de los 2 vuelos que vienen de Madrid todos los días. Sí. Era elemental. Claramente eso debió haberse hecho hace semanas, ¿no? Pero absolutamente. Porque, ¿qué pasa? Que para justificar esas cosas tiene que haber una conmoción pública. Entonces, cuando hay enfermos, que son 4, pero todo el mundo sabe que vamos a llegar a cientos en poco tiempo, entonces todo queda justificado y está mal. Eso es el problema, porque el peor error de la lucha contra el coronavirus y contra este tipo de enfermedades es correrla de atrás. Los que la corrieron más de atrás, caso típico, absoluto y completo para estudiar patológicamente, Italia, que me duele en el alma. Yo veo la cosa y me duele especialmente. Italia. Segundo caso, España. Tercer caso, ¿por qué son países que se consideran omnipotentes? ¿Y cómo no vamos a tener problemas nosotros con el sistema de salud en la Lombardía? Y ahora están pensando en usar la feria de Milán para poner cama. Los chinos hicieron una cosa. El problema era el tema de, ¿cómo se llama?, de las camas, y en 10 días hicieron un hospital nada más que para el coronavirus. Entonces, esas cosas, además, son señales de civilización que tenemos que aprender, porque en realidad, a ver, ¿no nos llama la atención que en un mundo donde el ser humano se siente omnipotente, tiene todas las tecnologías, la capacidad sin embargo nos viene un bicho de este tipo, que ni siquiera se puede reproducir por sí solo, sino ocupa una célula nuestra y durante un periodo de tiempo, hoy indeterminado, transforma la vida de todo el planeta? No tendremos que hacernos algunas preguntas un poco más incómodas y no buscar respuestas simples y acomodadas al sentir popular. Carlos, te toca a ti, así ya vamos cerrando. Sí, bueno, no tengo elementos como para contestar las preguntas que hace Esteban. No necesariamente era esa la idea, no estamos necesariamente hoy en plan debate, sino que en el plan de que cada uno aporte justamente cómo está viviendo, cómo está pensando en estos días, ¿no? Bueno, no cabe duda que es una enorme tragedia con consecuencias terribles y que hay que estar con criterio amplio y solidario para adoptar las medidas que correspondan, ya sea aislamiento, ya sea encierros, ya sea clausurar actividades, como se han clausurado muchos. En fin, hay que estar tomando todas esas medidas antes que la situación se agrave. Se hacen con forma preventiva y en Uruguay se están tomando. Ya hace muchos días que se han cerrado espectáculos públicos, no hay competencias deportivas, no funcionan los cines, en fin, cantidad de cosas que son instancias propias para evitar la propagación.
Evidentemente es muy difícil ser una isla en el mundo y hay una vinculación general. Todos los días llegan 2 o 3 aviones de Europa con gente que vuelve al país o gente que viene por distintos motivos, y obviamente uno lo piensa hoy y sería, bueno, hay que hacer algún control, habría que tomar alguna medida, cómo se hace, cómo no se hace. Bueno, hay una cantidad de situaciones que desbordan las previsiones y las formas de actuación, pero bueno, hay que trabajar en ese sentido, hay que ver si hay que encerrarse al mundo totalmente y cortar todos los vínculos. Carlos, y pero los lazos, vos que los médicos, sí, los médicos, y todos los días escucho uno, hoy escuché el del Maciel, el jefe de epidemiología sí, el doctor Gueril. Sí, todos dicen, señores, hagámoslo antes que la situación nos lo haga a nosotros. Todo indica que es una medida que hay que adoptar ya. Yo no sé si el gobierno no la va a anunciar en el mismo día de hoy. La presión, la tendencia es muy fuerte en esa dirección, ¿no? De cerrar todo vínculo y toda forma de ingreso al país. No, y cerrar la actividad, bajar las cortinas de todos los sectores que no sean los mínimos imprescindibles, ¿no? Está bien. Hay temas que hay que considerar, ¿no? Porque vos cerrás el país, cerrás los ingresos, hay gente que tiene que volver, que está afuera, que no tiene, se fue con un presupuesto para 15 días y no se puede quedar en otros lados, cómo hace, cómo llega. Eso lo está haciendo bien el gobierno. Hay que moverse en todos esos frentes y ver cómo se puede actuar. Evidentemente no hay que escatimar medidas y no hay que correr de atrás. Si hoy por hoy hay buena gente en el gobierno trabajando en eso, la prevención requiere tomar medidas de cierre o de clausura de actividades o de parálisis totales, bueno, habrá que tomarlas. O sea, evidentemente la salud es un punto absolutamente prioritario y hay que atenderlo, más allá de consecuencias económicas que van a ser muy graves, ¿no? Pero bueno, el gobierno tiene que pensar en eso y yo creo que lo está haciendo con criterio y con buenos profesionales a su alcance. Carlos Ramela, Esteban Valenti, integrantes de la tertulia de los jueves, gracias por acompañarnos de nuevo hoy, esta vez desde sus casas. Creo que de esa misma forma los vamos a encontrar dentro de 7 días, ¿les parece? Perfecto, cómo no. ¿Cuántas semanas? Hasta la próxima entonces, un abrazo. Hasta la próxima, un abrazo a todos, hasta luego.